Yumeres es el yacimiento de hierro más importante de Asturias, pero Yumeres también es el nombre del documental de Pablo Quiroga Prendes que ponemos esta noche. En realidad, la película aborda la vida de esta mina y sobre todo de quienes trabajaron en ella hasta 1967, año en el que se cerró. Y yo tengo en la mano un elemento fundamental del patrimonio minero y quisiera que me hablara de él precisamente su director, Pablo Quiroga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos una lámpara, un candil, de los que usaban en la mina de Yumeres, y la luz que tenían dentro de ella. No es solo una mina de hierro al uso, un pozo, en verdad, como reclamen los mineros y les mineres que allí trabajaron, porque fonda hasta 400 metros, sino que hay una mina muy singular, una mina parecida a la de Arnao, solo que la de Arnao y de carbón y la de Yumeres y de fierro. Una mina pegada a la mar, y esta simbiosis entre la mar y la mina de hierro pues fai que toda esa xente que estaba alrededor, ese pueblo que de primeres era pesquero, pues bueno, se ponga a traballar na mina e na súa piel pues el salitre e los restos de la caliza que picaban. 120 notables máquinas, las bombas. Eso. Sí, 220. Eso. Sí. Y luego dieron 100 metros más al pozo. Donde trabajé yo, sí. Bueno, Sí. pues, Tercera, cuarta y quinta. Exactamente. Cuarta y quinta, sí. Sí. Ahí había una boca mina, antes de ver el pozo vertical había una boca mina ahí y la capa, y iban los mineros arrancando el mineral y los entibadores de detrás posteando, poniendo la madera para que no se hundiera. Pero ahí terminaron parándolo porque tenían miedo al asunto del mar. Muchos y muchos de ellos, y era la primera vez desde que pesara la mina, en el 67, que volvían otra vez a ese entorno. La mina, la vida y la mar, todo xunto neste documental, que tiene un epílogo final que marca también el contexto histórico de todos ellos, donde estaban trabajando esas presiones que podían parecer nada más del trabajo, pero bueno, viene también por un poquitín por el contexto histórico. La vida, la mina y la mar. Esas tres palabras que ha dicho, me quedo con ellas porque es la mejor manera de definir un documental tan extraordinario como Yumeres.